Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estrella Martín, pertenezco al Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Valme y pertenecemos también a la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Dentro del curso programado de actualización en la infección fúngica invasiva, tanto a la candidiasis como a la aspergilosis, vamos a hablar dentro de un módulo, el primer módulo, de las características generales de los hongos, que incluye 3 temas de los 4 que incluye el módulo 1. Los hongos podemos decir que son microorganismos de gran utilidad, que están distribuidos ampliamente en la naturaleza y que se conocen casi 500.000 especies. De ellas, solo 500, aproximadamente 500, pues son capaces de producir infecciones en el hombre e incluso en los animales. Se estima, de todas formas, que a pesar de que estamos diciendo que son 500.000 especies, que próximamente se puedan descubrir mayor número de especies. Hablan de 1,5 millones hasta 3 millones, o incluso en las últimas revisiones bibliográficas dicen que se pueden llegar a descubrir hasta 6 millones. De hecho, se descubren entre 1.000 y 1.500 especies nuevas cada año debido a la introducción de todas estas técnicas moleculares de secuenciación. De hecho, en esta diapositiva que tienen ustedes presentados aquí, vemos como los hongos, que son ese quesito marrón, son los segundos más frecuentes después de los insectos. O sea, son muy frecuentes en la naturaleza. Estos microorganismos son unos organismos eucariotas y pertenecen al 6º reino de la naturaleza, que es el reino fungi. Antiguamente se pensaban que estaban próximos los hongos al reino plantae. Sin embargo, ahora parece que están mucho más próximos al reino animal o a los animales. Dentro de la taxonomía de los hongos vemos que está aquí el reino fungi, que incluye 3 divisiones, la de baciliomicetos, ascomicetos y los cigomicetos. Esta división cigomicetos ahora parece que no se denomina así, sino que se denomina lomeromicetos. De todas formas, estos son los tres grupos que vamos a hablar a lo largo de toda la exposición. De estos hongos que producen infecciones en el hombre, pues van a ser hongos perjudiciales, pero no todos los hongos van a ser perjudiciales. Hay también hongos que van a ser beneficiosos para el hombre. Hay algunos hongos que son capaces de producir antibióticos, por ejemplo, penicilina, cefalosporina, la isofulvina, otros que producen como metabolitos secundarios sustancias inmunoreguladoras, como la ciclosporina, otros que son beneficiosos para el medio ambiente, puesto que favorecen la eliminación de residuos en la naturaleza, e incluso hay algunos que van a ser muy beneficiosos porque van a participar en la industria alimentaria, en la elaboración de quesos. Todos sabemos el queso Roquefort, que está implicado el Penicillium Roquefort, que está implicado en un hongo filamentoso, en comidas orientales, que también hay hongos filamentosos relacionados con la fabricación de estas comidas, en las cervezas Saccharomyces cerevisiae, como todos sabemos también, e incluso en los vinos. Pero, como nosotros vamos a hablar de infecciones en el hombre, pues vamos a referirnos sobre todo a los hongos que producen infecciones en el hombre. Estos hongos tienen como hábitat el suelo, los vegetales, los restos orgánicos, los animales y el hombre. La mayoría de ellos van a ser saprofitos, simbiontes o comensales, y de hecho constituyen gran parte de la denominada microbioma que actualmente se está hablando tanto en medicina. Pueden producir infecciones, por supuesto, en el hombre, como ya hemos dicho, pero la mayoría de ellos, al ser saprofitos, simbiontes o comensales, van a ser patógenos oportunistas. De hecho, de todos los hongos que pueden producir infecciones en el hombre, solo entre 50 y 100 especies están relacionadas con una patogenia como agentes patógenos primarios. ¿Qué características generales van a tener estos hongos? Bueno, ya hemos dicho que son células eucariotas, pero que a diferencia de los seres superiores no van a tener diferenciación tisular. Su nutrición va a ser heterótrofa, van a carecer de clorofila y por tanto se van a tener que nutrir a partir de materia orgánica en descomposición. Su metabolismo va a ser aerobio fundamentalmente o incluso anaerobios facultativos, pero nunca van a ser anaerobios estrictos. Tienen buena tolerancia a cambios de temperatura, pueden llegar a vivir hasta 40 grados, aunque la temperatura óptima va a estar entre 25 y 30 grados. Y por supuesto, también a rangos de pH amplio, aunque su rango más frecuente o más tolerante va a ser de 2 a 6. En cuanto a su reproducción, vamos a hablar de reproducción, van a tener reproducción asexual por un lado y reproducción sexual por otro. Ya posteriormente hablaremos de este tema. En cuanto a la estructura, hemos dicho que son seres eucariotas, entonces van a tener, como seres eucariotas, su núcleo con verdadera membrana nuclear, cosa que no tienen los procariotas. A su vez, van a tener de fuera para adentro una pared celular rígida, cuya composición fundamental va a ser la quitina,
que le da la fuerza o la estructura, la rigidez a la célula fúngica, van a tener también unos complejos polisacarídicos, como los mananos y los glucanos, el beta-1,3-glucano y el beta-1,6-glucano, que luego veremos la importancia que pueden tener, y manoproteínas. Van a tener una membrana citoplasmática compuesta fundamentalmente por fosfolípidos, por proteínas y por esteroles, de los que el más importante, el que es importante, el ergosterol, que es la diferencia fundamental con el hombre, que el esterol que tiene es el colesterol. En cuanto a citoplasma, pues como todos los seres eucariotas, van a tener mitocondrias, van a tener aparato de Golgi, vacuolas, somas, plasmático, y algunos de ellos van a tener como una capa externa, cápsula. Solamente van a tener cápsula las levaduras del grupo de los criptococos. ¿Qué funciones van a tener estas estructuras? Fundamentalmente la pared celular, bueno, pues ya hemos dicho que gracias a la quitina le va a dar rigidez y le va a dar protección, porque va a proteger a las células fúngicas del shock osmótico. Van a estar relacionadas con el transporte de nutrientes y de otros agentes, van a conferirle virulencia, sobre todo algunas sustancias, como pueden ser los mananos o como puedan ser los beta-glucanos, inmunogenicidad, como también los mananos y los glucanos en algunos casos, y también van a poder, hay parte de esta pared celular que va a ser diana de algunos antifúngicos, como veremos en el tema siguiente. En cuanto a la función de la membrana celular, pues van a ser responsables de la permeabilidad, sobre todo de los iones y de los nutrientes, van a estar todos los elementos fundamentales para que se sintetice la pared celular, y también van a actuar como, va a tener puntos que van a servir de dianas a determinados antifúngicos. En cuanto a la morfología, los hongos pueden presentar una morfología unicelular. En este grupo van a estar las llamadas levaduras, que son unos orgánulos unicelulares, como ya hemos dicho, y que fundamentalmente se caracterizan porque se van a reproducir a través de blastoconidia y por gemación o fisión binaria. Si estos blastoconidios, estas células hijas de la reproducción por gemación, no se separan de la célula madre, van a dar lugar a estas estructuras que se llaman pseudohifas o pseudomicelios. Aquí tenemos la división de la célula madre y la célula hija, y si no se llegan a dividir, se forman estas estructuras que hemos dicho que se forman en algunas levaduras. El aspecto que tiene la levadura en el cultivo es que tenemos aquí, parecido al cultivo bacteriano, y en las tinciones de Gram, pues las levaduras se van a teñir como Gram positiva y pueden ser parecidas a algunos cocos, pero son bastante más grandes, e incluso la agrupación no es la de los cocos Gram positivos, pero simplemente decir que se pueden teñir como Gram positivas. En cuanto al otro grupo de hongos que vamos a considerar, son aquellos que son pluricelulares, que vamos a llamar hongos filamentosos. ¿Por qué? Porque tienen como estructura fundamental unos filamentos o hifas que pueden ser tabicadas con unos septos o unas particiones en su estructura, o que pueden carecer de estos septos, que entonces se llaman no tabicadas o no septadas. El conjunto de hifas se llama micelio, y este conjunto de hifas se puede especializar para los nutrientes, entonces se llama micelio vegetativo, o bien se puede especializar para la reproducción, entonces se va a llamar micelio reproductor. El aspecto que tienen los hongos filamentosos en el cultivo, pues como su nombre indica, va a ser un aspecto algodonoso, y en la parte, la microscopía, aspecto microscópico, en fresco con azul lactofenol, se van a ver una morfología que sobre todo hace referencia a su tipo de reproducción asexual, como luego veremos. Existe otro grupo de hongos que no son ni filamentosos ni levaduras, sino que son ambas cosas a la vez, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el hongo. Si el hongo está a temperatura ambiente, se va a presentar en forma de filamento. Este es el aspecto microscópico y este es el aspecto macroscópico. Y si el hongo está a 37 grados, o sea, produciendo la infección o siendo patógeno en el hombre, va a estar en forma de levadura. Se presenta en forma de levadura, y esta forma de levadura se puede conseguir también in vitro a 37 grados en el laboratorio. Y esta es la forma de confirmar cuando tenemos un hongo de este tipo. ¿Qué tipo de reproducción van a tener estos hongos? Bueno, pues hemos dicho que se caracterizaban por tener reproducción asexual a través de mitosis. En este caso, los hongos que tienen solamente reproducción asexual se van a llamar hongos imperfectos, y se va a decir que se encuentran en estado anamorfo. La mayoría de los hongos patógenos para el hombre, hasta hace poco se consideraban que solo tenían reproducción asexual, y por eso se llamaban hongos imperfectos. Pero en la actualidad, a medida que vamos estudiando más el mundo de los hongos, estamos descubriendo que cada vez hay más hongos que tienen ambos tipos de reproducción, la sexual también.
en donde interviene una meiosis y entonces en este estadio o en este estado estos hongos se van a llamar, están en estado teleomorfo o bien se van a llamar hongos perfectos. Por tanto, los hongos, según la reproducción que tengan, sexual o asexual, van a presentar dos tipos de morfología. La reproducción asexual es el que hemos dicho que es la que se presenta se produce por mitosis y se da en las levaduras, se caracteriza por la gemación o división binaria, como está aquí reflejado en esta diapositiva, y los hongos filamentosos van a tener unos tipos de reproducción distintos, según sean unos u otros. Pueden presentar reproducción asexual por la fragmentación de las hifas, que son las llamadas artroconidias, que son estos trocitos de la hifa aquí que tenemos en esta foto, o bien pueden desarrollar unos tipos de esporas, que se llaman esporas asexuales, en unos orgánulos especializados, que son el órgano reproductor, y que si estas esporas se encuentran fuera del orgánulo reproductor, se van a llamar conidias, y si se encuentra dentro del órgano reproductor, se van a llamar esporangiosporas, o esporas, pero que estas esporas no tienen nada que ver con las esporas de resistencia que tienen las bacterias. Estos son unos tipos de conidias, veis que son externas, de reproducción tipo de reproducción asexual. Y en cuanto a la reproducción sexual, que la van a tener, como hemos dicho, los hongos se llaman perfectos, se va a intervenir, lo que va a haber es una meiosis fusión de dos núcleos. Puede haber tres tipos de esporas sexuales según el grupo o según la división a que pertenezcan el hongo. Si son dentro de los cigomicotas, pues se van a producir unas esporas que se llaman cigosporas. Si están dentro de los ascomicetos, se van a producir una espora de reproducción sexual que van a ser las ascosporas, que suelen ser el número de 4 o 8, que se incluyen dentro del asca de reproducción sexual. Y si pertenece el hongo al grupo Bacilliomiceto, lo que se produce va a ser unas baciliosporas, que son unos orgánulos externos del cuerpo de reproducción sexual, que es el bacilio. El hecho de que los hongos presenten reproducción sexual y asexual es importante porque, según estén en un estado o en otro, van a tener distinta morfología, tanto microscópica, este es el estadio o el estado sexual o teleomorfo, y este es el estado asexual o anamorfo. Y vemos que la morfología microscópica es distinta, pero que también la macroscópica va a ser distinta. Tanto esta es la forma sexual y esta es la forma asexual. Tanto es así que se le ha llamado, se le llaman hasta de distintas formas cuando el hongo está en fase asexual o en fase sexual. Esto es un problema a la hora de la taxonomía, de nombrar los hongos. Cuando el hongo solamente tiene reproducción asexual o es imperfecto, se va a llamar deuteromicota. Y cuando tiene ambos estados o ambos estadios, se va a llamar eumicota u hongo perfecto. Esto presenta problemas a la hora de hacer una identificación de los hongos, porque no se sabe si podemos nombrar a los hongos por la reproducción sexual o por la reproducción asexual. De todas formas, ante esta tesitura, pues se ha decidido que en los hongos que presentan estos dos tipos de reproducción, gracias a todos los métodos de identificación que se están usando en la actualidad basados en la PCR, pues se ha aclarado un poco la taxonomía y en el momento que haya dudas, se adapta que en la mayoría de los casos se debe de hacer la nomenclatura basada en las características morfológicas de reproducción asexual, es decir, la nomenclatura más antigua del hongo del que tratemos. A continuación vamos a hablar un poco de las infecciones fúngicas y de cómo se clasifican. Primero vamos a decir qué es una infección fúngica o qué es una micosis. Bueno, pues van a ser las infecciones que producen estos hongos. Se estima que, como hemos dicho anteriormente, que de todos los hongos que hay en la naturaleza, solo entre 50 y 100 son patógenos primarios, luego la mayoría van a ser patógenos oportunistas. Y si consideramos que están por descubrir unos 5 millones de hongos en la naturaleza, pues estos 100, si consideramos 100, representa solamente un 0,02% de todos los que están en la naturaleza, o sea, es una proporción bastante pequeña. Sin embargo, los oportunistas, que van a ser más frecuentes, pues representan alrededor de unos 500, luego del total de unos 5 millones sería un 0,01%, que también es un número pues relativamente bajo, afortunadamente.
Las infecciones fúngicas, las localizaciones son múltiples, desde localizaciones superficiales, afectando a ojos, a órganos internos, vísceras, etcétera. Eso simplemente es una gráfica de las múltiples infecciones fúngicas que pueden presentar o pueden producir estos hongos, tanto patógenos primarios como patógenos oportunistas. ¿Cómo podemos clasificar estas infecciones? La podemos clasificar desde el punto de vista taxonómico, desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista patogénico. Si tenemos en cuenta la clasificación taxonómica, pues tenemos la clasificación primera, que hablamos cuando hablamos del reino fungi, en que existe la división o filum zigomicota, donde hay dos subdivisiones, la mucoromicotina y la subdivisión entomoctoromiciotina. Está la división basidiomicota y tenemos la división ascomicota, que es donde están incluidos la mayoría de los hongos que producen infecciones en el hombre. Se habla que hasta un 80% de los hongos patógenos están dentro de esta división ascomicota. Si atendemos a la clasificación en función de la morfología, pues podemos hablar de infecciones fúngicas o micosis por levadura, infecciones fúngicas o micosis por hongos filamentosos, o infecciones fúngicas o micosis por hongos dimórficos. Empezando por las micosis o infecciones fúngicas producidas por levaduras, pues tenemos las producidas por levaduras del género Candida, Cryptococcus, Phytosporus, Rhodotorula y todos los que tenemos aquí en esta diapositiva. Remarcando que las más frecuentes van a ser las producidas por las especies del género Candida. Dentro de los hongos filamentosos, pues tenemos las infecciones fúngicas producidas por hialoifomicetos, de los que Aspergillus, las producidas por distintas especies de Aspergillus, van a ser las más frecuentes. También puede producir el género Fusarium, Scopulariopsis, Psicoderma, etc. Dentro de los mucorales, Mucor va a ser el más frecuente también, y Rhizopus, productores de infecciones por esto, dentro de este grupo. Dentro de los feomicetos, pues está la Esofiala, Fialofora, Cladiofialofora, Alternaria, Bipolaris, etc. Después tenemos los dermatofitos, que quizás son también después de las levaduras producidas, las infecciones por levaduras producidas por Cándida, van a ser una de las más frecuentes que producen infecciones en el hombre. El otro grupo de infecciones producidas por hongos, según su morfología, son aquellas producidas por los hongos dimórficos, que son las producidas por Plasma capsulatum, Parastaphyroides, Psidioides, Lactomyces, Porotis, incluso Vericillium magnesii, que actualmente se denomina Talaromyces magnesii. Si atendemos a la clasificación en base a la clínica, podemos hablar de tres tipos de infecciones fúngicas, según la localización en la que se produzca esta infección. Infección fúngica superficial, que es aquella que afecta las capas externas de la piel, los pelos, las uñas y las mucosas. Se caracterizan porque no van a producir respuesta inflamatoria, salvo raras, muy raras excepciones. Tenemos las infecciones fúngicas o micosis subcutáneas, que van a ser aquellas que ya penetran un poco más dentro del organismo, afectando a las capas profundas de la piel y al tejido subcutáneo. En estos casos, sí hay ya respuestas inflamatorias, suelen ser infecciones crónicas, al igual que casi todas las infecciones fúngicas, y suelen estar relacionados con un traumatismo previo. Y por último están las infecciones o micosis profunda o sistémicas, que son las más graves y que, por supuesto, tal como su propio nombre indica, va a afectar a tejidos, órganos profundos y, en muchos casos, o incluso en la mayoría de los casos, puede haber una diseminación hematógena. Si atendemos a esta clasificación clínica que hemos dicho, pues vamos a enumerar una por una las infecciones más frecuentes que afectan a distintas localizaciones del hombre. Pues las micosis superficiales tenemos las dermatomicosis, están incluidos dermatofitos y otros, hongos filamentosos, las candidiasis, que está implicada sobre todo Candida sp, y después pues tenemos Pistidiasis versicolor, que está implicada una levadura que se llama la Cecia spp, la piedra blanca, distintas especies de Trichosporo, la piedra negra, la piedra Ortae, y la tiña negra Ortae Wernicki, que ambos son hongos negros, como su propio nombre indica. Estos tres últimos son muy poco frecuentes en nuestro medio. Son más frecuentes los dermatomicosis, sobre todo dermatofitosis y las candidiasis, e incluso la Pistidiasis versicolor.
Dentro de la micosis subcutánea tenemos la esporotricosis, que en nuestro medio es la única que se puede presentar, tampoco es muy frecuente en nuestro medio, y después están los micetomas y las cromoblastomicosis, que son infecciones fúngicas subcutáneas muy poco frecuentes en nuestro ámbito. Entonces la voy a pasar un poco rápido. Y pasando por último a las infecciones fúngicas profundas o sistémicas, vamos a enumerar la más frecuente dentro de las producidas por levaduras, que son las candidiasis invasivas. Dentro de las infecciones profundas o sistémicas producidas por hongofilamentosos, la más frecuente va a ser la aspergilosis, producido por distintas especies de aspergillus, y después por la mucormicosis, le siguen en frecuencia, y después ya otros hongos de distintos grupos. Las infecciones profundas o sistémicas producidas por los hongos endémicos van a ser aquellas que son producidas, que son por estos hongos que producen histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, coccidioidomicosis, blastomicosis y penicilinosis. Estos de los cuatro primeros van a ser infecciones fúngicas que se llaman también endémicas. ¿Por qué vamos a llamarle endémicas? Se llaman endémicas porque normalmente están adscritas a determinadas zonas geográficas con unas determinadas condiciones climáticas, que si bien hasta hace poco se llaman endémicas, eran estrictamente endémicas, en la actualidad estas infecciones, debido a la globalización y al movimiento de personas que hay de un continente a otro, también han ido en aumento y se dan con gran frecuencia en otras localizaciones distintas a su área inicial. En cuanto a la patogenia, vamos a hablar, se pueden clasificar también los hongos en distintos grupos, pero antes de pasar a cómo lo vamos a clasificar, pues vamos a hablar un poquito de ¿cuál es la patogenia de las infecciones fúngicas por la micosis? Bueno, pues como en toda infección van a influir, por una parte el hongo, por otra parte el huésped y los factores ambientales, para que se desarrolle la infección fúngica. Por parte del hongo, ¿qué factores son los que van a intervenir? Bueno, pues van a intervenir factores de virulencia, que como son la mayoría hongos oportunistas, como dijimos al principio, y lo vamos a hablar ahora a continuación, pues estos factores de virulencia son poco conocidos y no hay muchos. Pues tenemos distintas enzimas, de tipo de la catalasa, proteinasas, tenemos adhesinas, tenemos la presencia de cápsulas, que eso hace que el hongo sea resistente a la fagocitosis, tenemos la formación de biopelículas, la presencia del dimorfismo, como hemos hablado, son los hongos dimórficos, y también determinados cambios fenotípicos. En esta diapositiva tenemos distintos hongos, como pueden ser dentro de la levadura candidálica, y los distintos factores de virulencia que tienen las cándidas, pues la adhesina, el dimorfismo, la presencia de proteinasa, la presencia de fosfolipasa, esas enzimas de las que hablábamos. Y dentro de Aspergillus, bueno, pues está el betaglucano, que le confiere una propiedad antifagocítica también, entonces da cierta resistencia. Este componente también está en la levadura, pero no puede haber ese papel tan importante en el factor de virulencia, el tamaño que tengan las conidias de los aspergillus, al igual que en otros hongos filamentosos, y también una serie de enzimas, como ustedes ven en esta diapositiva. De todas formas, factores de virulencia pocos y poco conocidos. En cuanto a los factores del huésped, pues van a ser, en este caso, van a ser muy importantes, puesto que, vuelvo a repetir, que la mayoría de los hongos van a ser patógenos oportunistas. Entonces, no son virulentos de por sí, sino que necesita un huésped susceptible para que produzca la infección. Normalmente, los factores que van a influir es la respuesta inmune, tanto de inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, como son las barreras físicas, las barreras químicas, y las células fagocíticas van a jugar un papel muy importante. Y dentro de la inmunidad adaptativa, la respuesta o la inmunidad celular, los linfocitos T y los linfocitos B. Sin embargo, la respuesta humoral, pues por las citoquinas, las citoquinas van a jugar un papel muy poco relevante en este tipo de infecciones. O sea, que el huésped tiene que tener alterada la inmunidad innata y parte de la inmunidad adaptativa, como es la respuesta o la inmunidad en la inmunidad celular. También tiene que haber una serie de factores que tiene que reunir el huésped, que van a ser factores de riesgo, factores predisponentes. Por ejemplo, pues porque tengan esa inmunidad alterada, alteración o rotura de barreras anatómicas, que tengan una modificación de la microbiota por utilización de antimicrobianos de amplio espectro, que tengan una alteración de actividad fagocítica, inmunodeficiencia celular, etcétera. Son factores que van a favorecer que hongos que no son patógenos de por sí, lleguen a ser patógenos por estas condiciones especiales que tiene el huésped, de una inmunosupresión.
Entonces, en función de esta patogenia, de que tengamos un huésped susceptible o no, vamos a clasificar las infecciones fúngicas en infecciones fúngicas por patógenos oportunistas o infecciones fúngicas por patógenos primarios o infecciones fúngicas por patógenos oportunistas. ¿Cuáles van a ser las infecciones fúngicas por patógenos primarios? Bueno, pues van a ser aquellas infecciones que van a estar producidas por microorganismos o por hongos que tienen capacidad infectiva, es decir, que tienen factores de virulencia, que no va a depender para nada el estado inmunitario que tenga el huésped, van a producir infección sí o sí, o en el paciente es inmunocompetente, y lo que sí, volver a repetir, que el número de patógenos primarios es bastante limitado y que hay bastante pocos, afortunadamente. Y por otra parte, dentro de estos patógenos primarios, ¿cuáles tenemos? Pues aquellos que producen micosis superficiales, tenemos los dermatofitos, son bastante frecuentes y producen las infecciones superficiales más frecuentes que tenemos en nuestro medio. Dentro de las micosis subcutáneas, el patógeno primario es las infecciones producidas por esporotrix, o sea, la esporotricosis. Y dentro de las micosis sistémicas tenemos las producidas por criptococcus. Y dentro de estas micosis sistémicas tenemos aquellas que hemos llamado endémicas, porque se dan solamente en determinadas áreas geográficas, que son la histoplasmosis, la paracoccidiomicosis, la coccidiomicosis, la rastomicosis y la penicillosis. Dentro de los patógenos oportunistas, pues bueno, vuelvo a decir lo que he repetido a lo largo de toda la exposición, pues que van a ser producidas por microorganismos, en este caso hongos, que no tienen capacidad infectiva, es decir, que no son virulentos, y que van a producir infección solamente cuando el estado inmunitario del huésped esté alterado, que tenga cualquier tipo de inmunodeficiencia de las que hemos denominado antes como factores de riesgo del paciente. Y por supuesto que tengan otras enfermedades subyacentes favorecen a esta adquisición de infección por patógeno oportunista. ¿Cuáles son los patógenos oportunistas más frecuentes en nuestro medio? Bueno, pues dentro del grupo de las levaduras, pues las más frecuentes van a ser las producidas por Candida spp. Después tenemos que los criptococos también producen infecciones oportunistas, a pesar de que se consideran patógenos primarios, tienen también una gran capacidad de afectar a pacientes oportunistas. No se nos escapa que la criptococosis es frecuente en los pacientes de SIDA, que son pacientes inmunodeprimidos, pero también en el paciente inmunocompetente, los tricosporos, rhodotorula y todas estas levaduras que tenemos en esta diapositiva. Dentro de los hongos filamentosos, los patógenos más frecuentes son los Aspergillus, las especies de Aspergillus del género Aspergillus, y la infección más frecuente va a ser la aspergillosis. También dentro de los mucorales hay algunos que producen infecciones, y dentro de los faumicetos también van a ser patógenos oportunistas dentro de los hongos filamentosos. Y como conclusión de este grupo de temas, 1, 2 y 3, podemos decir que hemos hablado de las características generales de los hongos y sobre todo que al hablar de la clasificación de las infecciones fúngicas, que realmente es el tema que más nos ocupa, pues vemos que la más utilizada va a ser la que se basa en la clínica y en la patogenia. Y por supuesto, no solamente, según esto, pues vamos a hablar sobre todo de infecciones fúngicas invasivas, y el resto de los módulos, el 2 y el 3, van encaminadas a hablar de las dos infecciones producidas por patógenos oportunistas más frecuentes, que son invasivas, son la candidiasis y la aspergillosis. Gracias por su atención.